del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quienes nos acompañarán hoy. Son nuestros invitados: Ricardo Zambrano, asambleísta y secretario ejecutivo de Alianza País. El pronunciamiento popular, según el presidente Lenín Moreno, demanda un país de unidad, paz y trabajo. Alianza País está dispuesta a ir más allá del cumplimiento puntual de esta consulta. ¿Hay voluntad política? Lo vamos a revisar. También estará con nosotros Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. El apoyo de 7 veces sí a las preguntas de la consulta. ¿Qué comprende? ¿Se agota en el cumplimiento obligatorio e inmediato de esta consulta o va por más en la agenda de recuperar la democracia? Y Diego Borja, ex asambleísta constituyente, ex ministro coordinador de la política económica de la Revolución Ciudadana. La recuperación económica y las opciones que tiene el presidente Lenín Moreno. Más deuda, más impuestos, ajustes, reajustes. ¿Qué otras posibilidades vamos a analizar? El expresidente de la República, Rafael Correa, rindió su versión en la Fiscalía en el caso Petrochina, en el que se investiga un perjuicio al Estado por intermediación en la venta de petróleo. Y en medio de disturbios en Quito y Guayaquil por esta diligencia, activistas políticos pidieron que la Fiscalía ponga arraigo a Correa, quien viaja hoy a Bélgica. No fue una jornada normal en la Fiscalía del Guayas. El acceso fue restringido. Más de 100 policías y decenas de militares cercaron el perímetro para evitar que correístas y sus detractores pasen de los gritos y empujones. El expresidente Rafael Correa llegó en medio de un fuerte resguardo, saludó a sus simpatizantes y subió junto a su abogado Alexis Mera para rendir su versión voluntaria tras el llamado de la Fiscalía en el caso Petrochina, que investiga un supuesto perjuicio al Estado por la intermediación en la venta de petróleo durante su gobierno. De forma simultánea en Quito también hubo manifestaciones a favor y en contra de Correa. Se concentraron en los exteriores de la Fiscalía General. Activistas y políticos pidieron que sea vinculado en el proceso. César Montúfar y Fernando Villavicencio son dos de los denunciantes en este caso. En primer lugar, para pedir a un juez el pedido de prohibición de salida del país y en segundo lugar, la vinculación penal de Rafael Correa a este proceso. Yo trabajé las preguntas y quería hacerle personalmente, viéndole a la cara a Rafael Correa y decirle, entre otras cosas, que fue él quien firmó el decreto 466 con el cual autoriza contratar líneas de crédito y pagar esas líneas de crédito con petróleo. La diligencia duró cerca de 3 horas. Al final, Correa defendió los contratos que durante su gobierno se firmaron para vender por anticipado más de 1.000 millones de barriles de crudo al gigante asiático. Porque yo estoy aquí por las 88 páginas que presentó Villavicencio y presentó, y eso hizo muy mal el fiscal Salazar, ¿no? 68 preguntas, por eso nos demoramos como 2 horas, 68 preguntas, a una verdadera cantinflada. Pero yo no he estado metido en la parte técnica. Sí les puedo decir conceptualmente que son operaciones tremendamente beneficiosas para el país. Lo dije como ministro de Economía, algo entiendo de economía y de desarrollo. El expresidente aseguró que este martes abandonará Ecuador, pero no confirmó si entre sus planes está regresar pronto. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El meollo del asunto es que el Ecuador cedió a Petrochina el derecho soberano a comercializar el petróleo del Estado. No se trata solamente de preventas que han dejado sin petróleo al actual gobierno, porque al Ecuador en esta operación de las 4 partes, el Banco de China le adelanta dinero al Ministerio de Finanzas, que no se contabiliza como deuda. Y Petrochina recibe el crudo para comercializarlo. Por eso no aparece en la balanza comercial con China. Una vez recibido el crudo, Petrochina lo comercializa a través de intermediarios que lo revenden a refinerías en Estados Unidos. Petrochina recibe la plata de la comercialización, le paga la deuda al Banco de China y el saldo se lo entrega a Petroecuador. De esta manera se circunvalarían las leyes que regulan el endeudamiento público y la comercialización de petróleo. Esta operación podría configurar una figura delictiva contra la administración del Estado que el fiscal debe investigar. La actualidad, los
Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Ricardo Zambrano, asambleísta por Manabí, secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Un saludo a todas y todos los ecuatorianos. Muy contentos de estar aquí celebrando el triunfo del día domingo. Qué bien. Pero ¿a qué atribuye el triunfo del no en Manabí, su provincia? Bueno, es importante recalcar, Alfredo, que en la provincia de Manabí no se ha perdido como se ha querido señalar, tomar en consideración que hay un lunar dentro de la provincia en donde no se ganó de una manera significativa, es decir, específicamente el Cantón Manta. En ese cantón habrá que evaluar cuáles son los factores que confluyen para que no haya habido un triunfo en esta jurisdicción. Habrá que ver cuáles son los programas, los representantes del Estado, etcétera, etcétera, que no han permitido que haya habido una asimilación correcta por parte de las 7 preguntas que fueron consultadas este 4 de febrero. Unidad, paz y trabajo es el mensaje que siente haber recibido del pueblo el presidente Lenín Moreno. Ante ese anuncio, Guillermo Lasso puntualizó lo siguiente. Veamos. El movimiento Creo y los votos de sus alianzas en Asamblea Nacional están dispuestos a apoyar el desarrollo del país. Conceptos como unidad, conceptos como paz, conceptos como trabajo. Y estamos dispuestos a dialogar públicamente, sobre la base de principios, no sobre la base de troncha. Nadie quiere troncha. Lo que queremos es solucionar los problemas de los ecuatorianos. Que no se siga diciendo no a los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes, que dicen ya basta del exceso de impuestos, no tenemos estímulos para invertir, y son ellos los que generan trabajo. De 3 millones de ecuatorianos afiliados a la Seguridad Social, más de 2,5 millones son trabajadores del sector privado. Para el cumplimiento del mandato popular expresado en la consulta, ¿es pertinente el diálogo que propone Guillermo Lasso? Bueno, el diálogo no es una propuesta de Guillermo Lasso, mi querido Alfredo. Pues él propone en todo caso que lo incluyan, antes se rehusó. Gobierno que esta ha sido una propuesta del presidente Lenín Moreno desde su candidatura y lo vamos a seguir ejerciendo. Tomar en consideración que obviamente este ciclo económico tiene que estar provisto de una serie de no solamente actitudes, sino de políticas que vayan abriendo el gobierno a recibir también lo que significa inversión extranjera, inversión nacional. Nunca nos hemos opuesto a trabajar en esa línea. Lo que no podemos nosotros consentir es que haya un doble discurso. Por un lado se habla de bajar aranceles y por otro lado se habla de sostener la dolarización. No podemos también caer en el tema de simplemente mirar una alternativa de bajar impuestos y no evaluar si obviamente esa reducción de impuestos también va a rendir una mayor reactivación del sector que se espera ayudar. Entonces, hay que tomar decisiones responsables. Lo importante es considerar que tenemos un plan que se circunscribe a nuevas alternativas de desarrollo en el país. Le formulaba esta pregunta porque algunos militantes de Alianza País, como la ministra Razón Alvarado y coincidentemente el asambleísta Augusto Espinosa de la bancada de Revolución Ciudadana, consideran que la segunda vuelta se votó por un modelo económico y se derrotó a otro, al que representan Lasso y las cámaras de la producción. Pero la situación económica exige ajustes para no continuar endeudándose y el gobierno creando más impuestos y desempleo. ¿Debe descartarse este diálogo o es un diálogo simplemente para analizar las alternativas que se pueden ir acoplando en el propósito de solucionar los problemas económicos? Es importantísimo sostener el diálogo, es importantísimo sostener mecanismos de consulta, como ha sido el proceso que hemos librado el día domingo, en donde se han consultado 7 preguntas relacionadas con el tema de fortalecer democracia, justicia, implantar modelos de desarrollo en armonía con los recursos naturales. Pero también es importante considerar que en los últimos 11 años tuvimos una variable fuerte dentro de lo que significa levantar la demanda global o la demanda efectiva en el país, que fue la variable gasto público. Ahora es importante también comenzar a mover otra variable como es el tema de la inversión.
pero esa inversión debe realizarse de una manera responsable, Alfredo. Créame que hemos hablado en muchas ocasiones en el gabinete, el presidente se ha pronunciado de querer obviamente generar un modelo que sea sostenible en el tiempo, pero obviamente las decisiones deben tener una parte y una contraparte. No es solamente qué pueda dar el Estado a los sectores que regula, sino también qué pueden dar los sectores que regula el Estado. Claro, lo importante es que haya coherencia en la senda que se va trazando. Pero respecto a la derogatoria de la ley de plusvalía, por ejemplo, que ya fue resuelta en la consulta, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, expresó ayer lo siguiente. Veamos. Con respecto a otras preguntas, como por ejemplo la ley de plusvalía, se está preparando ya el proyecto de derogatoria, conscientes de que esa ley pues seguramente no dejó los mejores resultados, pero también seguros de la necesidad de una ley que prohíba, que impida la especulación. Esos resultados no los tuvimos con la ley vigente. Entonces se está haciendo la propuesta de derogatoria, pero también la nueva propuesta, la que tiene que ser discutida, dialogada, en donde se corrijan muchísimos de los temas que antes no pudieron debatirse a profundidad. El pueblo ordenó derogar la ley de plusvalía, entre otras razones porque era repetitivo, repetir impuestos existentes, pero no sustituirla por otro impuesto. ¿Cómo interpreta usted el mandato popular respecto a la plusvalía? Bueno, importantísima la pregunta. Decir primero que nosotros en su momento analizamos la posibilidad de eliminar o mitigar lo que se llama la especulación en la compra-venta de inmuebles. No obstante, la ley que consultamos ahora el día domingo pues no dio los frutos esperados. Es importante respetar esa decisión, ese mandato del pueblo ecuatoriano, y si queremos nosotros precisamente en el futuro construir o proponer una normativa que regule la especulación en los bienes inmuebles, entonces precisamente tenemos que fortalecer el diálogo. Yo creo que uno de los grandes errores, además de la mala calibración que hubo en la ley que estamos derogando, es precisamente no haber consultado a los diferentes sectores acerca de los efectos, los pros y los contras en la creación de una normativa de este tipo. Yo creo que en el futuro Ecuador, y obviamente bajo el liderazgo de Lenín Moreno Garcés, podrá plantearse la posibilidad de construir una ley que regule la especulación, pero siempre consultando a los sectores, siempre que salga de los sectores que precisamente están involucrados en aquella regulación. Pasando a otra pregunta. La enmienda constitucional al artículo 207 sobre la elección popular de los consejeros de participación ciudadana dispone que el régimen de sus elecciones estará contemplado en la ley orgánica que regule su organización y funcionamiento. Para que esta elección sea el próximo año como establece la consulta, es necesario que esta reforma legal se apruebe antes de un año de estas elecciones, tal como dispone también la Constitución. ¿Es factible hacerlo? Como secretario ejecutivo de Alianza País Asambleísta, ¿está coordinando esto? ¿Se puede dictar en un mes una ley? Bueno, es necesaria crear esta normativa, Alfredo. Imagínense ustedes si solamente hacemos el cambio de jugadores. No es cuestión de simplemente cambiar a quienes van a jugar en la cancha, sino también cambiar las reglas del juego. No es posible, Alfredo, que teniendo una quinta función del Estado como la de transparencia y control social, y obviamente un órgano operador como el Consejo de Participación Ciudadana, no hayamos tenido en estos años obviamente un control, una vigilancia correcta del poder público. Entonces corresponde también crear una normativa que regule de mejor forma, de una forma más eficiente, que garantice que quienes se vayan a sentar ahí, obviamente tengan el marco jurídico. Ya, pero yo le preguntaba respecto al plazo para que este consejo sea transitorio y no se prolongue hasta las próximas elecciones que se darán después de 5 años, digamos. Bueno, el anexo es claro, el anexo de la consulta del día domingo establece que obviamente en febrero, cuando se vayan a elegir, en febrero del 2019, cuando se vayan a elegir los representantes de los GATS, también pues habrá una papeleta para elegir a los nuevos representantes. Pero que estamos en febrero, sé que eventualmente habría que cambiar la fecha, ahora eso se puede hacer. Según el Consejo Electoral, lo único que dispone la Constitución es que en mayo se posesionen los que son elegidos en febrero. Es decir, que las elecciones podrían ser en marzo o abril y de esa manera cumplir con la disposición que ordena
que se elijan por el pueblo el próximo año? Los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana tienen que ser elegidos conjuntamente con los representantes de los GAT. Alfredo, estamos hablando de febrero del 2019. Es importante que tratemos de maximizar el uso de los recursos públicos en una sola elección. Considerar también que se prevé que en el plazo de 30 días, obviamente se presente por parte del Ejecutivo una reforma para regular la organización de estos 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esa reforma deberá ser presentada a la Asamblea Nacional. También es importante añadir que se está creando una comisión ocasional precisamente para evacuar las preguntas número 3 y la pregunta número 6, que obviamente fueron parte de la consulta librada el día domingo. Ricardo Zambrano, secretario ejecutivo de Alianza País. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo. Muchas gracias y felicitaciones al Ecuador por ese triunfo. Estefi. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. El obligatorio e inmediato cumplimiento de la consulta popular. El nuevo mandato, ¿se limita solo a los puntos de la consulta o se pronuncia por un país de unidad, de paz y trabajo, como dice el presidente de la República? Lo revisamos al volver. Quédese con nosotros. Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Buenos días. Buenos días. Empieza un periodo de concreciones y a su juicio una etapa para devolverle la institucionalidad al Ecuador. Este nuevo Consejo de Participación va a jugar un rol clave ahí y mientras llega el Consejo Transitorio, al evaluar, ¿debería mandar a muchos a sus casas o qué papel debería cumplir asambleísta? Bueno, yo creo que primero saludar que efectivamente los ecuatorianos con un voto positivo, optimista, apoyaron la consulta y de esa manera determinan que este Consejo Transitorio pueda hacer una evaluación que debería ser minuciosa de cada una de las instituciones que efectivamente también nombró y designó en concursos este llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque recordemos que la lucha contra la corrupción se la fue entregada también como potestad constitucional y durante 10 años no hizo absolutamente nada. Tampoco vigiló el adecuado cumplimiento de las normas legales y constitucionales de los órganos que se conformaron. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser totalmente objetiva, totalmente clara, que determine también el cambio y la modificación inclusive de los periodos de los organismos. Y de las ternas que envía el Ejecutivo para integrar ese Consejo Transitorio, ¿se podrá anticipar de alguna manera la ruta que estará escogiendo el presidente Moreno? Es decir, los nombres, las organizaciones en las que está confiando para ese rol. Efectivamente, el presidente tiene también sobre la base aprobada en los anexos de la consulta la que señala claramente que quienes conformarán las ternas para el Consejo de Participación tendrán que ser personas que al menos 5 años estén desvinculadas del quehacer político. Eso me parece importante, no podemos volver a repetir el hecho de que sean allegados al gobierno, que sean familiares, que sean parientes, que tengan un vínculo que definitivamente lo único que lleve es a establecer nexos y a participar en apoyo a una tienda política, a un proyecto político y no a cumplir lo que determina y lo que quiere el país. Por lo tanto, estas ternas deben reflejar eso. También debe reflejar la composición de los ecuatorianos. No se puede esperar que ese sea un grupo elitista y que no conozca la base social, la base económica, política del Ecuador. Deberían estar personas de trayectoria que garanticen realmente que su accionar va a cumplir las expectativas de los ecuatorianos, que están centradas efectivamente en que exista cambios. Bueno, y por eso el presidente habla también, contra la corrupción. Cuando hablaba de estos 3 factores de trabajo, de paz, de unidad, y al hablar de unidad también hacen énfasis en aquellas organizaciones que han apoyado a este proceso, pero que en algún punto se distanciaron. Escuchemos sobre eso lo que dijo ayer Rosana Alvarado.
hemos recibido el apoyo contundente de las organizaciones sociales, Alfredo, de organizaciones sociales que fueron el sostén de este proceso político desde Montecristi, de organizaciones, de colectivos que por alguna razón se distanciaron o por alguna razón pues rompieron ya la relación con la Revolución Ciudadana. Así que a partir también de esas actorías, de los postulados, de las propuestas que lleguen desde esas actorías, pues la Asamblea sabrá, entiendo yo, escuchar, sabrá mantenerse cerca de esas necesidades. ¿Y cómo están ahora esos grupos que se habían distanciado? Porque allí están ustedes, me refiero a Izquierda Democrática, Pachacuti, MPD, organizaciones indígenas. Bueno, aquí corresponde también y un llamado al presidente de la República respecto a las propuestas que ya fueron inclusive presentadas. En el marco del diálogo nacional, Izquierda Democrática le dijo al presidente que un tema que es fundamental es recuperar la autonomía del Seguro Social. No puede ser visto como una caja chica del gobierno. El gobierno anterior no solamente que amplió la cobertura de servicios para hijos y para cónyuges de afiliados y terminó con una deuda que sobrepasa los 2.800 millones. ¿Qué seguridad social puede sostenerse cuando el Estado y el gobierno central no le paga lo que le corresponde? Además, le retiraron el 40% de fondo de pensiones. Está la seguridad social en riesgo. Y eso, por ejemplo, es un tema que tenemos que acordar con la Presidencia de la República, con el gobierno, para que se le vaya cancelando al Seguro Social lo que por ley le corresponde, porque el seguro es de los afiliados, de los pensionistas, de las viudas, de los huérfanos. También entonces, ahí hay un planteamiento concreto, asambleísta, porque más allá de que hayan apoyado el 7 veces sí en estas preguntas, ¿creen que hay puntos que no se incluyeron en una consulta popular que más bien incluía temas de la coyuntura política o temas que no se le había consultado al pueblo, pero que no se incluyeron ahí, pero que ustedes consideran son urgentes? Es decir, el reconocer, por ejemplo, las deudas o comprometerse en los pagos que están pendientes con el IES, ¿sería de su parte un planteamiento urgente a tomar? Sí, efectivamente, ese y otros, Stephanie. Tenemos, por ejemplo, la reforma a la ley de comunicación. Como Izquierda Democrática presentaré este día jueves, estoy ya recogiendo las firmas de apoyo para presentar una reforma integral para decirle chao Supercom a la ley de comunicación. Eso ha sido también una oferta del gobierno, de los diferentes partidos y organizaciones que inclusive ya han presentado otros planteamientos que deberían unificarse e ir a esa reforma. También estamos vigilantes de que ya veníamos desde el otro gobierno, desde el anterior gobierno, el gobierno de Correa, se conocía que se estaba preparando la venta de las empresas eléctricas, la venta de empresas de telecomunicaciones. Nosotros creemos que no se puede, sobre la base de la privatizaciones, llegar a vender realmente el patrimonio de los ecuatorianos. Eso no es admisible, hay que buscar y tener realmente creatividad y para llegar a generar espacios realmente de que haya empleo, que haya producción, productividad, y en eso estamos dispuestos. Desde las comisiones de la Asamblea estamos dispuestos a escuchar y a los planteamientos que se hicieron desde los diferentes sectores, pues a aprovechar en este momento de unidad y de trabajo conjunto entre todos los organismos para que podamos presentarles propuestas absolutamente claras en beneficio de todos los sectores. Y para hablar de empleo y de productividad, que es a lo que usted se refiere, claro, tiene mucho que ver el modelo económico a seguir. ¿Usted no cree que el sí para, por ejemplo, derogar la ley de plusvalía que se acaba de aprobar en esta consulta popular, le da un mensaje al gobierno sobre otras pautas a seguir? Es decir, en el modelo económico, no más impuestos como el de la plusvalía, por ende revisar ese modelo de endeudamiento, porque en la lógica que hemos estado funcionando en los últimos años, los impuestos han sido indispensables para sostener este modelo de endeudamiento, y el presidente Moreno también lo ha hecho, se endeudó en 8 meses 7.500 millones de dólares. Sí, efectivamente, y me parece por eso importante ciertos planteamientos que ya se hicieron inclusive en la ley de reactivación económica, que ahí se generan incentivos para la pequeña, para la mediana industria, tarifa cero para la área, para las actividades de riego y regadío, para las actividades agrícolas, pero hay que ir un poco más allá. Y la ley de plusvalía va a ser fundamental.
que nosotros, el presidente tiene 15 días para entregar a la Asamblea y nosotros 30 días para tratarla. Creo que hay que entrar a una revisión completa. La carga impositiva no tiene que ser medida en forma global, no puede ser solo lo que se viene desde el Ejecutivo, desde el gobierno central. También hay una carga desde los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí mismo en Quito resulta pesada la carga ya del impuesto predial, licencias de funcionamiento, licencias únicas de actividades económicas, que son una carga para el pequeño y para el mediano empresario, para el pequeño y mediano y emprendedor. Ahí está realmente reflejado el mayor rubro de trabajo. El 70% de afiliaciones al Seguro Social son precisamente de ese segmento, y a ese segmento hay que darle políticas públicas de apoyo, políticas públicas que respalden su accionar. Estamos incentivando y ya estamos casi listos con una ley de reactivación que va a apoyar mucho la reactivación, y es la de simplificación de trámites, porque los trámites son engorrosos y los trámites limitan también la acción del sector productivo. Y vamos a presentar en pocos días también leyes complementarias para apoyar al emprendimiento, para apoyar al emprendedor. Yo creo que viene una etapa distinta de trabajo conjunto entre todos los organismos e instituciones del Estado, pero sobre todo escuchando a la gente, a los afectados y a los beneficiarios de las leyes que se vayan a reformar. Básicamente reformar, porque ya tenemos cantidad de normas que ya no se requiere más. Algunas de las propuestas de Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Son las 7:31, nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos está Diego Borja, exasambleísta constituyente y exministro coordinador de la política económica de la Revolución Ciudadana. ¿De frente a seguir el mismo camino del antecesor o la vía del ajuste? ¿Cuál es la opción del gobierno? Ya volvemos. Diego Borja, exasambleísta constituyente y exministro coordinador de la política económica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un cordial saludo a los ecuatorianos. Frente a las alternativas que le recomiendan al presidente de la República para salir de la crisis económica, de continuar el camino del último periodo del antecesor, el endeudamiento y la creación de impuestos, o la vía del ajuste y la estabilización, usted le aconseja en una carta no seguir ninguno de los dos caminos. ¿Por qué los rechaza? Correcto, Alfredo. Los dos son caminos ya seguidos y caminos fracasados. Ya el uno lo vimos en los últimos 5 años del periodo del presidente Rafael Correa, sobre todo, y vimos que ya por ese sendero no crece el país, no se genera empleo, no se resuelve el bienestar de los ecuatorianos, la calidad de vida al revés ha disminuido. Y en el otro camino, pues no solamente en el Ecuador y América Latina se vio como fracasada la política del ajuste y la estabilización de los años 80, sino que en los últimos años hemos visto también ese fracaso en países europeos. Por tanto, es absurdo seguir políticas que ya no han aportado al desarrollo de las sociedades, y es indispensable entrar en un sendero de creatividad, de creación incluso, de nuevas políticas, de nuevos mecanismos, de nuevas acciones que el Ecuador los puede hacer. Porque el Ecuador del 2017 definitivamente no es el Ecuador del 2007. El stock de capital que tenemos es mucho más grande. El crecimiento de la economía podría darse con más celeridad, con más profundidad y con mayor inclusión sobre todo de la sociedad. Respecto a la intención del gobierno al respecto, la ministra Rosana Alvarado señaló ayer lo siguiente, veamos. Este proceso de revolución ciudadana continúa. No tenemos aquí ninguna intención de alterar nuestra propuesta económica, aquella que ganó en las urnas en el mes de abril. Los compañeros que son parte del Frente Económico son compañeros comprometidos que tienen claras cuáles son las luchas económicas, Alfredo. Aquí, cuidado, vayamos a entender que la propuesta económica se elabora en las cámaras o en alguna sucursal bancaria. La propuesta económica se elabora con el presidente de la República en el Palacio de Carondelet. ¿Esta decisión política es atentatoria contra la creatividad económica que usted recomienda? Y creo que va en contrasentido de lo que el propio presidente ha señalado. El presidente ha dicho, bueno, la mesa no está servida, el anterior gobierno nos dejó una cantidad enorme de problemas que nos faltaría el tiempo para enumerarlos, y por tanto tenemos que corregir, tenemos que mejorar, hay cosas que hay que resguardar
y profundizar, pero hay otras que definitivamente hay que desechar. Esa es la línea del presidente. Me parece que Rosana está señalando algo que no corresponde con lo que el propio presidente le ha dicho al país y por lo cual también ha merecido un gran apoyo, porque el presidente le está diciendo el objetivo del Ecuador es empleo, crecimiento, producción, y para eso tenemos que resguardar la dolarización y otros instrumentos. Entonces, no es mantener lo que se venía haciendo, claramente, eso ya no funciona. Y especialmente porque la mesa no servida establece que el techo de la deuda se ha roto. Y la vía del ajuste y la estabilidad que usted no comparte, sin embargo, está prevista en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, cuando se alcance el límite del endeudamiento. Y a eso pues habríamos llegado con la mesa no servida. Se ha roto el techo y no hay plan de fortalecimiento. ¿Qué debe entonces hacer el gobierno? Claro, mire, cuando hablamos del ajuste y de la estabilidad en términos coloquiales, todos vamos a estar de acuerdo. Si una familia, si una empresa, si un país no tiene los suficientes ingresos, tiene que disminuir sus gastos, tiene que acomodar los gastos, tiene que priorizar, sobre todo esta palabra sería la más importante, priorizar los gastos, sin lugar a duda. Pero una cosa es el ajuste y la estabilización en términos coloquiales y otra es en el lenguaje económico que se ha hecho en América Latina y en el Ecuador. ¿Qué es en el lenguaje económico? Es disminución de los salarios reales, es caída del gasto social, es caída de la inversión productiva, es postergación sobre todo del agro. Eso el Ecuador no quiere. Entonces, lo que es indispensable es no ser dispendiosos en los gastos, no tener gastos innecesarios, ¿no? Pero sí es importante mantener inversión social, inversión productiva y sobre todo le diría una cosa, Alfredo, si bien hay veces en las cuales el endeudamiento puede pesar, hay deuda que ayuda. Si la deuda la utiliza usted para crecer, para producir, esa deuda le conviene a un país, a una empresa. Eso es pero esa es la diferencia que hay entre el techo de la deuda y el techo del servicio de la deuda. Porque en el momento en que el servicio de la deuda supera, como dijo el presidente Moreno, lo que se asigna a educación, a salud y a seguridad, entonces ahí sí tenemos un problema. Hay países como Estados Unidos, como Japón, que tienen un porcentaje sobre el PIB de la deuda que supera el PIB, pero sin embargo tienen un servicio de la deuda muy, muy reducido. Usted lo ha dicho con claridad. Es qué tipo de deuda la que tenemos que tener. Y una de las sugerencias que se le ha hecho al presidente es precisamente mejorar ese perfil de deuda, reemplazar deuda muy cara que está haciendo un gran esfuerzo fiscal por otra que podría ser menos costosa para el país. ¿Puede acceder el Ecuador a ese nuevo financiamiento? Sí lo puede hacer. ¿Y qué tiene que hacer sobre todo? Ese nuevo financiamiento, invertirlo en ampliar la capacidad productiva, en generar empleo, en incluir a sectores que han estado excluidos. La economía... Pero para eso hay que ser creíble. ¿Y cómo se fortalece la credibilidad para encontrar a alguien que nos dé el dinero que necesitamos para ser invertido de esa manera si los antecedentes del país no son precisamente los indicados? Bueno, acá se necesitan dos, como en toda relación, Alfredo. Por un lado, es el gobierno el que tiene que garantizar un estado de oportunidad, de seguridad, de confianza, y creo que un buen paso es lo que puede venir luego de esta consulta popular en la cual ha ganado mayoritariamente el sí, ¿verdad? Eso es un gran escenario. Pero el segundo es que los empresarios, y no solo los empresarios más grandes, los medianos, los pequeños, los emprendedores, los micros, puedan tomar la decisión de invertir en nuestro país. Eso es lo fundamental. Pero esa decisión se puede tomar cuando la carga tributaria es elevada, por ejemplo, porque ellos vienen reclamando de que esta carga es muy elevada, que si se baja la carga se puede producir más, se puede invertir más, se puede dar más empleo, lo cual a su vez va a generar mayor consumo y también mayor recaudación tributaria. Entonces, claro, es realmente una apuesta. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero en verdad hay que valorar bien de qué manera se va a realizar lo que se propone, ¿no? Y a ratos, como he escuchado a varios empresarios en reuniones que he tenido con ellos, no solamente es un problema de la carga tributaria, es la forma como se pagan los adelantos de impuestos sobre ingresos que todavía no se tiene, es la cantidad enorme de trámites, sobre todo, que a veces son más costosos que los mismos impuestos que tienen que pagar las empresas o el sector productivo, porque le genera gastos innecesarios sobre cosas que ni siquiera le han rendido todavía. Y ahí hay muchos ejemplos. Entonces,
creo que un esfuerzo por tener un programa económico coherente, integrado, todavía es una agenda pendiente del gobierno. Usted reivindica la importancia de la economía popular y solidaria contemplada en la Constitución de Montecristi como algo realmente importante, tanto como la pública o la privada. Pero eso no sería real, porque esa economía recién es incipiente y para poder desarrollarse necesita un Estado que la apoye. El presidente ha planteado claramente que el sector privado vuelva a ser el motor de la economía. Entonces, ¿cómo poder equilibrar precisamente todos estos niveles que deben ser estimulados adecuadamente, en una parte con recursos del Estado, en una parte con recursos propios? Es correcto lo que usted señala. Le decía hace un momento, la economía no es como un carro que sigue siempre un sendero en línea recta, no. Hay subidas, hay bajadas, hay aceleraciones, hay frenazos, hay curvas, etcétera. No se puede utilizar siempre el mismo instrumento. ¿Qué pasó con el gobierno de Correa? Que creyó que siempre había que ser con una economía interventora desde el Estado, siempre contracíclica, entre comillas. No, no es así. En este momento se requiere un amplio despliegue donde, por supuesto, el sector privado tiene que tener un papel preponderante, pero no nos olvidemos de algo. Si bien la economía popular y solidaria está reconocida hace poco, 10 años, en la Constitución como un actor importante, no por eso quiere decir que no ha existido. Muchas veces en nuestra historia económica ha sido el sostén y el refugio de sectores que han sido excluidos de la economía moderna, tanto desde el lado público como desde el lado privado. Por tanto, sostener, fortalecer ese ámbito de la economía es crucial para resolver problemas como el empleo o la seguridad alimentaria. Diego Borja, ex asambleísta constituyente, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias también su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.